para salvar a Israel, pero fue el que Dios quiso usar para salvar al pueblo de los amonitas en ese entonces. Es decir, era un don nadie, pero Dios lo quiso usar para hacer lo que había que hacer en ese momento histórico. Y además fue el único que estuvo dispuesto a hacer lo que había que hacer. No había más nadie, no aparecía más nadie. En primer lugar, vamos a ver los versículos 6 al 18 de este capítulo 10, que hubo una nueva apostasía. El libro de Jueces está lleno de eso. Apostasía, viene la opresión, Dios manda un juez o salvador, y entonces viene un periodo de paz. Y eso se repite hay como 7 ciclos así en la que suceden estas cosas. De nuevo, el pueblo volvió a su apostasía. En esa apostasía, Israel se volvió a los dioses cananeos. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Tola y Jair le dieron a Israel por lo menos 45 años, entre los dos, sumándolos, 45 años de paz de sus enemigos. Sin embargo, Israel no aprovechó esos 45 años de paz para acercarse más al Señor y para estar más comprometido. No había un compromiso así profundo con Jehová. Así que a la muerte de Jair, que fue el último antes de Jefté, el pueblo se alejó más y más de Dios. Se comprometieron entonces más con la idolatría de sus vecinos. Así que por cuarta vez leemos esta palabra que aparece en el versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue eso malo? Que se fueron a los ídolos de una manera abierta. Nunca habían dejado los ídolos, pero de una manera abierta se fueron hacia los ídolos. Y mira, el versículo siguiente menciona 6 ídolos o grupos de ídolos con los que ellos se comprometieron. Y sirvieron a los Baales, número 1, a Astarot, número 2, a los dioses de Siria, 3, a los dioses de Sidón, número 4, a los dioses de Moab, número 5, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, son 7. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Oiga, estaban llenos de ídolos. Y en verdad era una situación muy grave la condición espiritual de ellos. No un ídolo, no 2, muchos ídolos que aprendieron de sus vecinos, los cananeos. Se descarriaron de Dios y siguieron esa colección de dioses falsos de los pueblos cananeos. Cuando decimos cananeos, se incluye a los amorreos, porque también ellos eran pobladores de la tierra. Eso es todo ese grupo de pueblos que poblaba la región de Canaán o la tierra prometida. Parece que la generación de turno se alejaba más y más que la anterior de su glorioso pasado, que comenzó con Moisés y luego con Josué. Ese pasado glorioso con Moisés, con Josué, la gente se olvidó de eso. Cada generación se alejaba más de eso. Y una y otra vez, cuando uno estudia este libro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que una nación, un pueblo, teniendo un pasado espiritual tan bueno, caiga a la vez tan bajo en la apostasía? Bueno, esto nos enseña una cosa, que el hecho del éxito de la generación de ahora, estoy hablando en el sentido espiritual, el hecho del éxito espiritual de una nación, de un pueblo, de una iglesia o de una familia ahora, no asegura automáticamente el éxito espiritual de la generación que viene. Si la generación que viene no aprende y sigue los pasos de la de ahora, entonces su futuro va a ser diferente. Claro, eso no nos desalienta a hacer el trabajo que tenemos que hacer ahora con nuestra generación, con nuestros hijos, con los que están a nuestro alrededor. Tenemos que hacer el trabajo y confiar en Dios que ellos van a seguir lo que uno le ha enseñado. Pero aprendemos por esta experiencia en el libro de los jueces que el éxito de la generación de ahora no necesariamente asegura el éxito de la generación que viene. Esa generación que viene es responsable también de tomar su decisión de seguir a Dios.
Por todo esto que pasó aquí, la ira de Dios se encendió una nueva vez contra Israel. Por causa de su apostasía, Dios volvió a irarse contra el pueblo y nuevamente los entregó a sus enemigos. En este caso, los amonitas. Dice el versículo 8, 7, 8 y 9 de Jueces número 10. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, y fue afligido Israel en gran manera. Los que estaban a la cabeza eran los amonitas, aunque también los filisteos se unieron a los amonitas a esa opresión. Pero el enemigo principal eran los hijos de Amón o los amonitas. Acuérdense que los amonitas eran descendientes de Lot y ellos fueron enemigos acérrimos toda la vida de los hijos de Israel. A veces uno no sabe cuál es el castigo más grande que Dios le puede dar a los que se olvidan y abandonan se olvidan de Dios y abandonan a Dios. Warren Wiersbe, mi amigo comentarista, dice: el juicio más grande que Dios puede enviar sobre su pueblo es dejarles hacer lo que quieran y no intervenir. Y yo me robo un ay del Apocalipsis para meterlo aquí. Ay, cuando Dios hace eso, la cosa es grande. Ay de la generación que Dios la abandona y la deja hacer todo lo que quieran, porque cuando Dios abandona, la cosa es grande. Si no, pregúntele al rey Saúl, que Dios lo abandonó y no le quiso hablar ni por Urín, ni Tumín, ni por ningún medio. Bueno, después recurrió a la pitonisa para hablar con Saúl, pero para hablar con Samuel, pero como yo no creo que él habló con Samuel, porque Dios lo abandonó por todos los lados. Algunos piensan que sí, que llegó a hablar con Samuel. Yo pienso que Dios lo abandonó. Y Dios lo abandonó, como dice la Biblia, le cerró todas las puertas. Si Dios abandona una generación y lo deja hacer lo que da la gana, es porque ya Dios no quiere tratar con esa generación. Y eso fue lo que pasó con esta generación en el tiempo de los jueces. Dios les cerró las puertas, lo dejó, los abandonó. Dice, los entregó a los amonitas, los entregó a los enemigos. En esa situación, la única cosa que podían hacer era clamar a Dios: Señor, ten misericordia. Y eso fue lo que hicieron en el versículo 10 hasta el 16. Sentir que Dios nos ha abandonado no es una cosa fácil de soportar, ¿eh? Debe ser la cosa más difícil para el alma. Que usted se sienta abandonado de Dios y que no hay ninguna manera de como que Dios lo ayude. Para bien o para mal, el pueblo clamó a Dios y confesaron: sí, Dios, te hemos abandonado. Entonces Dios les recordó el pasado, cómo lo había rescatado de Egipto, cómo lo había cuidado en el desierto, cómo lo había lo había cuidado de todos sus enemigos y lo había introducido en la tierra de Israel. Y el versículo 13, y en el versículo 13 y 14 dice, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Pero dijo más: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Oiga, Dios los está dejando. Dice, no, ustedes me abandonaron a mí, clamen a los dioses que ustedes buscaron, tal vez ellos lo ayudan. Lo más conveniente en una situación así, como esta que estaba viviendo el pueblo en ese entonces, lo más conveniente es el arrepentimiento. Y si no recurre al arrepentimiento, bueno, yo recuerdo en mis tiempos bastante jóvenes, creo que después que salí del seminario, visité con una persona que me acompañó el hospital de San Isidro. Oiga, desde Los Minos, donde yo vivía, a pie, fuimos a pie hasta San Isidro. No había mucho, no era muy fácil el transporte en ese tiempo. Y entramos al hospital.
Había una señora ahí que tenía un rostro cadavérico e infernal. Le predicamos el evangelio, le presentamos al Señor Jesucristo, se veía que estaba muy mal. Y con una cara que yo digo que nunca la he olvidado, un rostro más como de ultratumba o satánico, me dijo, no. Y eso fue una cosa tan grande para mí, ¿no? Que en el lecho de muerte rechazó así, de raso, así, a Dios, el evangelio, y le están predicando y dicen, no, sí, con una voz así, casi de ultratumba. Bueno, el pueblo de Israel, aquí por lo menos se arrepintió, por lo menos se arrepintió. Note el versículo 15 y 16, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Hubo un arrepentimiento, hubo un arrepentimiento. Y sirvieron a Jehová y quitaron todos sus ídolos y todas esas cosas. Eso es el arrepentimiento, tomar decisiones. Quitar lo que hay que quitar y buscar a Dios, que era lo que no se estaba haciendo antes. Note la última parte del versículo 16, que dice respecto a Dios, y él fue afligido a causa de la aflicción de Israel. Cuando uno se arrepiente, Dios siente en verdad en su corazón el dolor humano. El Dios verdadero no se niega a perdonar cuando ve que el arrepentimiento es genuino. Cuando alguien sufre como consecuencia de su pecado, Dios también sufre. Pero Dios también se identifica con aquellos verdaderos arrepentidos. Dios no quiere que nadie de su pueblo sufra por alejarse de Él, pero no puede evitar que suframos la consecuencia natural de abandonar a Dios y caminar por nuestro propio camino. Dios lo deja, porque eso es consecuencia de la decisión de caminar sin Dios. Pero Dios responde al arrepentimiento y envía ayuda cuando el arrepentimiento es verdadero. En los versículos 17 y 18, entonces tenemos que el pueblo comenzó a buscar un caudillo para combatir a los amonitas. Después de eso, la Biblia dice que los amonitas, por un lado, y los israelitas, por otro, se prepararon para ir a la guerra. Israel no tenía un líder para dirigirlo y entonces comenzaron a buscar a alguien que dirigiera la guerra o la batalla. Así que los líderes, los líderes comenzaron a buscar a alguien con condiciones, pero no apareció nadie. Nadie apareció dispuesto a hacer el papel de comandante en jefe para dirigir al pueblo a una confrontación con los amonitas. Pero parece que alguien pensó en Jefté. Y aquí es que aparece precisamente en el escenario Jefté. Y así entramos en el punto número 2. Un despreciado se vuelve un salvador. Entramos al capítulo 11, del 1 al 29 y el 32 y el 33. Alguien pensó en Jefté, pero Jefté tenía un problema. Tenía un pasado que no era agradable. Por eso le puse como título un don nadie. Porque tenía un pasado que todo el mundo lo conocía y que lo despreciaba. En los versículos 1 hasta el 5 del capítulo 11 dice que el escritor que Jefté era valiente y era esforzado, algo que parece que los demás no lo tenían o habían pocos que lo tenían, pero tenía una historia, un pasado que no era agradable. La Biblia nos dice que él era un hijo de una prostituta y por eso sus hermanos lo despreciaban. Es más, cuando creció, lo expulsaron de la casa para que no heredara con los hijos del matrimonio. Sus hermanos lo echaron de la casa y Jefté terminó viviendo en un sitio, un pueblo o una ciudad, un poblado que se llamaba Tob, terminado con B, con B larga, como le decíamos antes, ¿verdad? Tob. Y la Biblia especifica que ahí, en ese lugar, en Tob, Jefté se juntó, oiga con quién se juntó, hombres ociosos, con hombres ociosos, y andaban por ahí, ya ustedes saben, estos muchachos, estos jóvenes,
como uno ve la historia, uno dice, bueno, como que no hay mucho futuro para Jefté. Oiga, mire con quién se está juntando Jefté. Bueno, lo echaron de la casa, lo despreciaban. Pero Jefté no tenía la culpa de ser hijo de una mujer de la calle. Él no tenía la culpa de eso. Pero a veces a uno lo desprecian por una cosa que uno no tiene la culpa. Algo que eso fue la decisión de su papá. Él no tenía la culpa de eso. Jefté pudo haber sido hijo del matrimonio, pero nació en la calle. Él no tuvo la culpa de eso. La tuvo el papá que decidió eh, tener, tener experiencias fuera del hogar. Bueno, expulsado y despreciado por sus hermanos, Jefté era como un don nadie. Pero a la hora de la verdad, a la hora de confrontar a los amonitas, era el único que la Biblia dice que era un hombre valiente, que era un hombre esforzado y era el único que podían recurrir. A veces uno tiene que reconocer que se equivoca con algunas personas y a esa persona que uno desprecia, entonces lo necesita. Entonces tiene que ir a buscarlo y tiene que pedirle perdón y decirle, yo me equivoqué contigo, tengo que reconocer que aunque tú tienes defectos como yo, tú tienes cosas que yo necesito en este momento. Y eso fue lo que pasó con Jefté. Los líderes de la ciudad de Galaad fueron a buscarlo. Y dijeron, necesitamos que tú nos ayudes. Tú eres el hombre valiente, el hombre forzado, el hombre que sabe de pelear. Necesitamos que tú pelees contra los amonitas. Y si tú lo haces, te vamos a nombrar caudillo. Es decir, el jefe de todos nosotros. Y eso es lo que vemos en los versículos 6 hasta el 11. Jefté y los ancianos de Galaad, o los líderes de Galaad, ellos le ofrecieron, si tú peleas, dirige un ejército y peleas contra los enemigos, te vamos a nombrar caudillo, jefe de nosotros. Y el versículo 9 dice que Jefté les dijo, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Parece como que Jefté no le creía mucho lo que ellos le estaban prometiendo. Y entonces le hace la pregunta, si Jehová entrega a estos enemigos, ¿es verdad que ustedes no van a hacer a mi jefe? Bueno, a diferencia de Abimelech, que amaba el poder, Jefté vio esto como una oportunidad. Mire cómo se expresó Jefté. Si Jehová entrega a mi mano a los enemigos. O sea, él habló de una manera espiritual, podemos decir. Él vio que si él ganaba era porque Jehová le entregaba a los enemigos. A veces, vuelvo y digo, lo que uno desprecia, luego lo necesita. Y a Jefté lo despreciaron, pero ahora lo estaban necesitando y fueron a buscarlo. Y hay que ser humilde, o por lo menos tragarse el orgullo, para reconocer que nos equivocamos con alguien. Y uno se pregunta, ¿y cómo se sentirían los hermanos de Jefté viendo que los líderes lo fueron a buscar, lo trajeron, al que ellos habían despreciado, y que lo estaban nombrando el jefe del ejército para ir a pelear? Bueno, debieron haberse tragado su orgullo, por lo menos, o haberse arrepentido de lo que hicieron con su hermano. También José, el hijo pequeño de Jacob, fue despreciado por sus hermanos. Pero años después, sin ellos saber que era José, allá en Egipto, se postraron todos delante de él y le respetaron, porque Dios tenía eso preparado para José. También recordemos que el Señor Jesucristo fue despreciado por su pueblo. Por la Biblia dice, en las profecías, que un día Él vendrá como el Mesías que ellos no reconocieron aquella vez, pero en ese entonces lo reconocerán como su Mesías. El remanente de Israel le reconocerá y se salvará. Esto es cuando venga en gloria el Señor Jesucristo. En los versículos 2 al 28 tenemos a Jefté y los amonitas. Ya que lo fueron a buscar, ya que lo nombraron caudillo, ya que le dijeron, lo autorizaron para enfrentar a los enemigos, Jefté comenzó a negociar con los amonitas como tratando de evitar la confrontación, la guerra, la pelea. Y lo que nos dicen estos versículos, en resumen, es que hubo una conversación allí. Por su lado, los amonitas reclamaban todos sus territorios, diciendo que les pertenecía. Pero Jefté le respondió por lo menos con 3 argumentos, algunos dicen que 4,
pero yo lo resumí en tres. Tres argumentos por los que ellos, los amonitas, no tenían la razón. En primer lugar, les relató los hechos como estaban, como eran realmente. En los versículos 14 al 23, él les recordó que cuando Moisés venía con el pueblo desde Egipto y llegaron a la tierra de Edom, la tierra de Moab y todas esas tierras de los amorreos, que los amonitas reclamaban que eran de ellos, dice, no fue que nosotros se la quitamos. Fue que Moisés pidió permiso para cruzar con el pueblo y ni Edom, ni la gente de Moab, ni los amorreos, ninguno quisieron dejar pasar. Entonces eso produjo una guerra. Y Moisés entonces conquistó en guerra esos territorios. Eso fue conquistado. No fue que se lo quitamos, no. Es que no nos quisieron dejar pasar. Y entonces eso trajo una crisis, una confrontación y conquistamos esa tierra. Y Dios le dio la victoria. Así que leemos que en el versículo 23 dice, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó, o sea, le quitó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él o de eso? No. Estaba diciendo, no, ese terreno, esas tierras nos la dio Dios. O sea, eso no es tuyo. Usted no tiene la razón, no le está diciendo a los amonitas o al rey. Segundo argumento, Jefté le dijo, Israel ya tiene 300 años viviendo ahí y ahora vienes tú diciendo que eso es tuyo. ¿Por qué no lo recuperaste antes? Se lo estoy resumiendo para no leer todos esos versículos. En el versículo 25 y 26 usted puede leer eso. Y el tercer argumento le dijo, mire, ustedes están luchando contra el Señor. Esto no es contra nosotros, es contra el Señor que ustedes están luchando. Y les dice entonces en el versículo 27, así que yo nada he pecado contra ti, o sea, contra el rey amonita, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Como se puede notar, el rey de Amón, los amonitas, no aceptó ninguno de los argumentos de Jefté y no se pudo evitar la confrontación, la guerra, la batalla. En los versículos 29 en adelante, entonces, tenemos la victoria de Jefté. No se pudo evitar la guerra. Y en estos versículos hay dos cosas nada más que quiero hacer notar. La victoria de Jefté fue contundente. Dice que salió y conquistó 20 ciudades antes de llegar a donde los amonitas. Conquistó esas 20 ciudades primero para que cuando vinieran de allá para acá hubiese tranquilidad y nadie le enfrentara en el momento de regreso, por supuesto. Dos cosas que quiero hacer notar. Primero, el versículo 29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Esa expresión se usa, es muy común en el libro de Jueces, se usa en relación con esos jueces que Dios levantaba para hacer notar que su victoria era por mano de Jehová. La vida cristiana también es así. Se vence porque el Espíritu de Jehová está en los creyentes. La victoria sobre el pecado y Satanás depende de cuánto posee de nosotros el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos, sed llenos del Espíritu. Y tenemos que continuar siempre con ese mandato. La segunda cosa que quiero hacer notar es que el versículo 32 dice, y Jehová los entregó en su mano. La victoria de Jefté se debe a que Dios puso su espíritu en Jefté y Dios entregó en su mano a los enemigos. Si Dios no pone a los enemigos en la mano de uno puede estar mejor equipado con armas, pero va a perder de todas maneras. Y si Jehová entrega al enemigo en la mano de uno, el enemigo no tiene otra opción más que perder, porque fue Dios que lo entregó. No importa.
Por eso Dios entregó a Goliat en la mano de David. Aunque David tenía menos armas poderosas que Goliat, Goliat, que era un gigante, sucumbió porque con Jehová, con el jovencito David estaba Dios. Y una sola piedrecita fue suficiente para vencer al gigante Goliat. Bueno, la victoria de Jefté fue tan grande que si uno sigue leyendo el libro de Jueces y los demás libros de la Biblia, se va a dar cuenta que más o menos por 50 años ellos no volvieron a ser un problema para el pueblo de Israel. Llegamos entonces al tercer punto y último, versículos 30 al 40 de Jueces, capítulo 11, un voto que trajo dolor. Quizás esto es lo que más se conoce de Jefté, el voto trágico que hizo él para que Dios le diera la victoria en esa batalla. Antes de ir a la guerra, Jefté hizo un voto con Dios. Déjeme pararme aquí para decir algo sobre los votos. Hacer votos a Dios es muy natural para el hombre, muy natural para nosotros. Se hacen votos por gratitud o como una forma de pagarle a Dios por una bendición que nos ha dado, por una protección que nos ha dado, o por concedernos lo que le habíamos pedido. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchos jóvenes cristianos hicieron voto a Dios. Señor, si yo salgo vivo de aquí, me voy a dedicar a ser misionero. Por ejemplo, el director y fundador del seminario donde yo estudié, eso fue lo que pasó. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial peleando, no que estuvo por allá con los médicos, no, con un fusil en la mano peleando. Y pudo haber muerto. Sin embargo, como un joven cristiano, dijo, Dios, si yo salgo vivo de esta guerra, mira, me voy a dedicar a ser misionero toda la vida y te voy a servir. Y así muchos otros jóvenes de esa época hicieron sus votos a Dios y cumplieron. Y el mundo se benefició de eso, porque salieron muchos misioneros en aquel entonces, de Estados Unidos y también de otros países, pero mayormente de Estados Unidos. Bueno, no hay nada de malo en hacer votos. Lo malo es que uno no le cumpla a Dios. Pero si uno hace un voto, tiene que estar claro que uno se está comprometiendo con Dios. El voto de Jefté fue el siguiente. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Oiga el voto. Cualquiera que salga de la puerta de mi casa cuando yo llegue victorioso, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Estudiando bien este pasaje descubrí que hay expertos en hebreo que dicen que el término y también se puede traducir o. Es decir, que Jefté pudo haber dicho, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová o, en caso de que fuera un animal, lo ofreceré en holocausto. Si es así, como dicen esos expertos en hebreo antiguo, eso resuelve el problema de tantas cosas que se han dicho sobre esto. El voto, por supuesto, trajo sus consecuencias, porque cuando Jefté regresó a su casa, victorioso de la guerra, que Dios le concedió, quien salió a recibirle no fue un animalito, no fue una vaca, no fue un cordero, no fue uno de los pollos, nada, fue su propia hija y única hija. La Biblia lo dice. Cuando Jefté vio que su hija, su única hija, fue la que salió a darle la bienvenida con mucha alegría, la Biblia dice que rompió sus vestidos y también se le rompió su corazón. Dice el versículo 36 que la hija le dijo, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón.
La gran pregunta que mucha gente se ha hecho a través de los siglos estudiando este pasaje de la Biblia es, ¿sacrificó Jefté realmente a su hija en el fuego? Porque él dijo que le iba a hacer un holocausto. Lo primero que salga será de Jehová y lo ofreceré como holocausto. Se ha discutido mucho, pero como dijo ahorita, muchos estudiosos, expertos en hebreo antiguo de la Biblia, dicen que esa palabrita y también se puede traducir o. Y si es así, entonces Jefté contempló la posibilidad de que fuera un animal que saliera a recibirle. Y si no era, y si era una persona, entonces lo dice, será de Jehová. Será de Jehová. Parece que esta expresión está pensando en un voto de nazareato, como en el caso de Sansón y de Samuel, que fueron dedicados al voto de consagración, que en hebreo se llamaba nazareato. Ella, la hija de Jefté, le pidió a su papá que ya que tenía que cumplir su voto, le dijo, déjame por lo menos 2 meses llorar mi virginidad por los montes y luego entonces me entregaré al voto que tú has hecho. Parece ser que era un voto del nazareato. Los estudiosos están de acuerdo que ese voto tenía que ver con el nazareato, es decir, que se iba a dedicar a servir a Dios en el tabernáculo, sirviendo al Señor allí. Por lo tanto, nunca se casaría. Por lo tanto, tiene sentido que estuvo 2 meses llorando su virginidad, porque el voto de su papá la condenaba, si se puede decir así, la comprometía a una consagración en su estado como estaba al servicio de Dios en el tabernáculo, es decir, al nazareato, a la consagración. Concluimos diciendo 3 cosas importantes. Número 1, Dios puede usar a un despreciado con un pasado no agradable. Jefté fue un despreciado por sus hermanos, por ser hijo de una mujer de la calle, pero el pueblo luego tuvo que buscarlo para salvarlos de los amonitas. A los corintios, el apóstol Pablo recordó que ellos se creían una gran cosa porque tenían una cultura griega muy rica y muy vasta. Y Pablo recordó, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es por la herencia de alcurnia que uno tenga, ni porque mis padres fueron pastores y esto y aquello, no. Dios nos escogió por su gracia y por su misericordia. Asimismo, en el servicio cristiano, Dios puede llamar y usar en el ministerio, es decir, en el servicio de su obra, a cristianos más sencillos, pobres o con escasa preparación, si tan solo se atreve a ser un hombre o una mujer consagrados a Dios y que aman a Dios. Decía uno de los grandes hombres del pasado, entréguenme 100 hombres, creo que fue Carlos Wesley o Juan Wesley, entréguenme 100 hombres que no teman más que al pecado y cambiaré al mundo. Segundo lugar, otra lección que aprendemos de este pasaje es que debemos tener mucho cuidado al hacer un voto o promesa a Dios. Al parecer, Jefté hizo un voto un poco irreflexivo y sin necesidad de hacerlo. Porque si ya el Espíritu de Dios vino sobre él, ya era seguro que iba a triunfar contra los amonitas. Sin embargo, él hizo un pacto con Dios. Le dijo, si tú me das la victoria, yo lo primero que salga de mi casa, yo lo entregaré a Dios. O si es un animal, lo entregaré en holocausto a ti. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento era un matrimonio de la iglesia apostólica y prometieron todo el dinero de la venta de una propiedad que ellos tenían para entregarlo todo a la iglesia apostólica.
Pero cuando se vendió la propiedad y vieron todo ese dinero junto, la Biblia dice que ellos entregaron una parte. Solamente llevaron a los apóstoles una parte. Pero eso no fue lo que ellos prometieron a Dios. Ellos lo prometieron todo, el 100%. Así que ellos fallaron. Y ya sabemos el final de la historia. Dios hasta le quitó la vida porque no quisieron cumplir su voto. Así que debemos tener siempre, ser reflexivos, pensar bien antes de hacer un voto, porque la palabra nos compromete. Y tercero y último, lección, el voto que vale la pena. El voto que vale la pena es el voto de entregarse a Cristo y servir a Cristo. En su último discurso, Josué dijo: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Felipe iba a bautizar al funcionario de la reina Candace, le dijo que la única condición para identificarse con Jesucristo era la fe verdadera. Le dijo, y el eunuco le dijo a Felipe: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que quien toma la decisión de poner su fe en Jesucristo como el Salvador de su alma, está tomando la decisión más importante sobre la tierra y aún sobre la eternidad. Y cualquier cristiano que tome la decisión de dedicar su vida a servir a Dios es la mejor decisión que puede tomar. Así que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos ayude a pensar que podemos hacer votos a Dios, pero el voto tiene que cumplirse. Tenemos que cumplir nuestros votos a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque aún don nadie como Jefté, tú lo llevaste a ser el salvador militar de su pueblo. Y eso nos enseña que aunque nos sintamos don nadies en el sentido espiritual, Dios también puede usarlos, porque no depende de que seamos alguien, sino depende de Dios, que quiera usar a un don nadie como nosotros para hacer tu obra. Ayúdanos a ser sinceros en tu servicio. Y si hacemos un voto a ti, también ser sincero para cumplir. Bendice a la iglesia Pan de Vida en esta mañana. Permite que podamos seguir firme y adelante en medio de cualquier situación. En el nombre de Jesús. Amén.